Tercer nivel, el poder, elemento agua. Mire, este punto es muy importante. Si el anterior nivel o punto era la voluntad, hacía referencia a la mente consciente, que es la mente estructural, que entiende a través de argumentos, de razonamientos. Esa parte es para nuestra mente consciente, escribir nuestros deseos, darle una estructura, etcétera, etcétera, es para nuestra mente consciente. Pero esta fase, este nivel, refiere a la mente subconsciente. Y mire, una cosa usted tiene que entender, la mente subconsciente es la que manda sobre un ser humano. La mente subconsciente en porcentaje, es más, usted está vivo porque su mente subconsciente está actuando en estos momentos. La mente subconsciente es la que está encargada de que usted esté respirando. Usted piensa que en cada respiración que hace, no, o en cada latido del corazón que tiene, no, en cada función que tiene su cuerpo, no, la mente subconsciente sí lo está operando en segundo plano. Así que la mente subconsciente es mucho más poderosa que la mente consciente y determina en mucho más porcentaje cuál es el destino o qué es lo que es posible o no posible para una persona. Entonces, a este punto hay que ponerle mucha atención. Si la mente consciente se programa con argumentos lógicos, con razonamientos, con orden lógico, etcétera, etcétera, este no es el mismo lenguaje de la mente subconsciente. La mente subconsciente no trabaja de esa forma. La mente subconsciente se programa con símbolos o con impresión. ¿Qué es impresión? Pues algo que a usted le haya sucedido. Por ejemplo, a mí me mordió un perro y desde ese día le tengo miedo a todos los perros que yo veo. Y aunque no quiera tenerles miedo, apenas me acerco me pongo tenso. ¿Entiende? Eso es una impresión, un trauma, una situación, etcétera, etcétera. O de manera simbólica también es que se programa. A mí me gusta hacer este ejemplo entre la mente consciente y la mente subconsciente en como cuando usted, por ejemplo, es programador de sistemas, de programas, y usted va a realizar un juego, va a diseñar un juego. La mente consciente es la que representa que usted, bueno, el juego se va a tratar de esto y de esto, que el caballero rescata a la princesa y lucha con los dragones, papá, y cuando pasen esto van a ser los mundos, papá, está en toda la estructura del juego, de qué va a tratar, etcétera, etcétera. Pero la mente subconsciente viene siendo como el computador. Usted de que ya tenga estructura de juego no se va a sentar frente al computador. Oye, mira, computador, yo quiero que hagas esto y hagas esto. No. Por lo menos no estamos en ese nivel de tecnología todavía. Al computador se le habla a través de otro lenguaje, que es un lenguaje de programación, que convierte todo lo que usted anotó acá en un lenguaje que él sí va a traducir y va a entender y va a ejecutar lo que ya usted escribió acá. Y ese lenguaje es de programación, es de sistemas, es de símbolos y de comandos. De igual manera funcionamos nosotros. Y esta fase del poder y las aguas se desarrolla en nuestra mente subconsciente. ¿Y qué hay en nuestra mente subconsciente? Porque quiero que usted entienda esto claramente en qué consiste esto. En nuestra mente subconsciente lo que están corriendo son todos los programas que determinan la realidad que experimentamos, cómo la percibimos y cómo la experimentamos. Miren, la mente subconsciente lo que está corriendo todo el tiempo son los paradigmas, los arquetipos, las creencias. Es decir, mira lo que le voy a decir, presta atención. El poder consiste en la fe. Parece una tontería, pero créalo o usted no lo crea, todo lo que usted puede o no puede, todo lo que usted es o no es por las cosas que cree. Entonces el poder está directamente relacionado a la fe. Entonces, le guste a usted o no le guste esta palabrita, la verdad es que el poder o la potencia, la capacidad para hacer o lograr algo está totalmente ligada a la fe, a la creencia que se tiene respecto a algo. Ahora bien, en hebreo la palabra que es emuná no refiere a ese tipo de fe que se nos enseña a nosotros como una esperanza ciega en algo. La verdad es que muy poco tiene que ver con eso. La emuná tiene que ver más con conocimiento, con entendimiento. Es más aplicable a un ejemplo como este. Por ejemplo, el arquitecto tiene la emuná del edificio que va a quedar ahí.
¿Por qué tiene la muna del arquitecto? Hombre, porque tiene los planos, ha hecho un estudio, sabe cómo se va a hacer esto, etcétera, etcétera. La muna del arquitecto que sabe, tiene un orden muy ligado al paso anterior, etcétera, etcétera. Entonces la muna que describe la Torá, la Biblia, no es una muna o una fe de esa así como que ciega, como esperanza inocente, sino es como una plena convicción de que algo va a ser porque lo entiendo así, porque lo conozco así, porque lo espero así, porque tengo creencias y programas dentro de mí que así, que están en armonía, que están en coherencia con todo eso, etcétera, etcétera. Miren, antes de yo poder pasar a un punto más profundo respecto a esta fase, quiero mostrar una clave. Dice la propia Biblia que la fe, la muná, viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Tú crees que se está refiriendo nada más a escuchar la Biblia, lo que dice el sacerdote, el pastor que la lee y yo escucho y tengo fe? Eso es solamente un nivel de eso. Si la voluntad viene por el hablar, escuche bien, presta atención. Si la voluntad viene por el decir, por la palabra, la fe viene por el oír. Es decir, lo que usted diga, usted se está escuchando. Así que si usted pasa hablando pestes, negatividad, desastres, si usted se traiciona a sí mismo con su palabra, eso es lo que usted va a escuchar, es lo que la fe o los programas que va a instalar en usted. Mire, si usted es de los que hace ese tipo de cosas tan impresionante, de que por ejemplo en mi país se ve el noticiero usted todos los días, que yo le digo, no le digo noticiero, sino las malas noticias. En mi país esa vaina ahora son 3 horas. Si usted se sienta todos los días a escuchar, a prestar su oído a 3 horas de malas noticias, que la economía, que el gobierno, que bla, 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 etcétera, etcétera, y después de eso, para rematar, le meten a la gente como 1 hora más o 2 horas de chisme. Imagínese. Si usted presta su oído para estar escuchando malas noticias y chisme, o sea, se está destruyendo. O sea, es como si usted estuviera comiendo todos los días, no quiero hablar feo, una cosa tóxica, veneno. Y si a eso usted le agrega que pasa hablando lo que escucha y pasa hablando eso y se sigue retroalimentando. O sea, imagínese los programas que usted está instalando en usted. Yo personalmente le aconsejaría que usted apague esa vaina. Mire, se la voy a poner así, para los que les gustan las analogías de corte un poco más religioso. Usted sabe qué es el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buena nueva, buena noticia. ¿Buena noticia de qué? De que hay salvación, de que hay libertad, de que hay paz, etc. ¿Cuál es el evangelio? El de Cristo, el de Mashiach. Ok, bien, bacán. ¿Qué enseña Mashiach? En buenas noticias, salgan a decirle a la gente que se puede, que hay esperanza, que hay potencia, hay capacidades, díganle que se puede, que hay salvación, díganle a la gente. ¿Cuál es el mensaje del anticristo? ¿Sabe quién está usted escuchando cuando está escuchando todo el tiempo malas noticias? Al antievangelio, al anticristo. Yo se lo pongo así de una manera muy sencilla para las personas que les gusta este tipo de analogía. Pero piénselo, ¿qué escucha usted todo el tiempo? ¿Qué habla usted todo el tiempo? Hay un libro que a mí me impactó mucho, si no recuerdo, es del autor Emmett Fox. Se llama La dieta mental. Este concepto y este hombre también lo basó en la Biblia, o sea, la dieta mental. Es decir, así como usted hace dieta porque se está enfermando, está mal de los triglicéridos, de lo que sea, así también haga dieta mental. No escuche ni vea pendejadas, porquerías, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, quiero dejar este punto muy claro porque va a ser fundamental. Ahora bien, vayamos a lo más práctico de este punto. La pregunta es, ¿cómo usted
puede programar en su mente los programas o las ideas, o los paradigmas, o los arquetipos que necesita para que funcionen a favor de usted, para que usted esté dejando de experimentar contrapeso, o autoengaño, o autosabotaje. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la mente subconsciente, como ya dije, funciona con símbolos o impresiones. Es decir, ¿qué es un símbolo? Y aquí vamos a una palabra que quizás a muchas personas le choque y le suene mal, pero una de las cosas con las que se programa la mente subconsciente es con lo que se conoce como ritual. Rituales. ¿Qué es el ritual? El ritual es un acto simbólico. Es un acto que no es la acción final todavía, pero es un acto simbólico. Mire, yo se lo aseguro, todas esas personas de éxito, y está comprobado que en deportistas también de alto rendimiento y de mucho éxito tienen sus rituales, sus pendejadas. Que el uno que las botellas de agua que se toma, que tienen que estar por la mitad, el otro que hace así, que se mira al espejo antes de salir a la cancha o lo que sea y tiene unas palabras o lo que sea, tienen rituales. ¿Por qué? Porque lo que hace el ritual es que alinea la mente consciente con la mente subconsciente. Por eso es que todas las culturas nativas antiguas pues iban a cazar, hacían un ritual. Que ahí en el suelo escribían, hacían el dibujito de cómo iban a cazar a la vaina, papá. Iban y pues les funcionaba. En el ritual como tal no hay poder, muchachos. En el ritual como tal no hay poder. Es lo que causa en la mente subconsciente de nosotros. Usted puede inventar sus rituales, invéntelos de cero, lo que usted le dé la gana. O tómelos de la religión que usted profesa, lo que sea, no sé. Pero el ritual, el acto ritual, porque es un acto simbólico, programa mucho la mente subconsciente. Por ejemplo, uno de los métodos muy positivos y muy buenos que yo implemento para ritualizar es ponerle un desde dónde a las actividades que uno hace. Por ejemplo, a mí personalmente me da mucha pereza sacar la basura de la casa. Y como a mí me da pereza eso, yo lo que hago es que le pongo un desde dónde. Es decir, para sacar la basura de la casa, lo que me digo es que sacando la basura de mi casa, estoy sacando la basura o las impurezas de mi mente, de mi hogar, de mi economía, de mi salud, de lo que sea. Entonces estoy poniéndole a un acto sencillo, lo estoy ritualizando porque le estoy poniendo un desde dónde. Eso es un método que funciona y que ayuda muchísimo. Por ejemplo, si usted va, qué sé yo, al gimnasio y para usted ya es rutinario, si usted, por ejemplo, dice, esta rutina que estoy haciendo, yo hago, qué sé yo, no sé, 10 flexiones, pero de aquí a un mes voy a lograr hacer 15, y esas 5 más que voy a lograr, el desde donde que le pongo es que voy a lograr encontrar el empleo que deseo, etcétera. O sea, esas son formas de ritualizar que son muy positivas y son muy buenas y son muy sencillas. Y bueno, pues ya llegados a este punto, quiero entrar a una clave o a un código bastante jugoso, la verdad. Y me voy a extender un poco aquí en este punto porque es algo que hace una diferencia bastante crucial entre la capacidad que tenemos como seres humanos de lograr las cosas, de lograr los objetivos, las metas que tenemos. Este punto, esta clave, se conoce, o es un ritual realmente, que se conoce como el Brit, o pacto en español. Mire, la Biblia está llena de pactos. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia y casi todos los escritos sagrados es que sin pacto no hay éxito. No hay logro de nada si no hay un pacto. Ahora, esto tiene un trasfondo muy profundo del por qué es así. Pero lo que sí está claro es que la misma Biblia es todo un compendio de pactos y una evolución también de los pactos. La Biblia literal es un objetivo, un pacto, un objetivo, un pacto, un objetivo, un pacto. Ahora nos preguntamos por qué. El ritual del pacto es algo que determina en un gran porcentaje el éxito de las cosas. Y uno de los pactos pues más comunes que conocemos en nuestra sociedad, que determina mucho lo que somos como civilización, es el matrimonio.
Mire, el mismo hecho de que la economía misma es un pacto en sí. Nosotros hemos llegado a un acuerdo de que estos papelitos que son billetes representan un valor por el cual tú vas a hacer algo por una persona o le vas a entregar algo a alguna persona. Eso es un pacto. El día que si mañana a toda la humanidad se le borrara ese pacto o esa creencia que tenemos en la cabeza, literal, por arte de magia, la economía colapsaría inmediatamente. La economía, el dinero, todo es un pacto, acuerdos que hemos llegado como sociedad para que todo pueda funcionar. Por eso es que los pactos tienen una importancia crucial en el logro de los objetivos. Y mire, se lo pongo así de fácil. Si usted aquí de este lado tiene un hombre próspero, exitoso, rico, y aquí tiene un hombre que no lo es, una de las grandes diferencias entre este y este es que este hombre próspero y exitoso tiene muchos pactos con mucha gente, muchos acuerdos, muchos contratos con diferentes personas, con diferentes empresas, con diferentes objetivos, etc. Y este hombre a veces ni siquiera logra tener un pacto consigo mismo, ni siquiera puede cumplir un pacto, un acuerdo consigo mismo. Por eso no es próspero, por eso no tiene éxito. Y esa es una de las cosas que marca una gran diferencia entre alguien que es próspero y que tiene éxito, que tiene pactos, que tiene acuerdos, que se pone de acuerdo con su hermano, con su amigo, logra un pacto por aquí, uno por allá, un acuerdo. Ese tipo de cosas hacen que usted empiece a alcanzar la prosperidad más rápidamente. O sea, todo el éxito de las cosas importantes tienen un pacto por detrás. Y entre más consciente y más estructurado sea ese pacto, pues mucho mejor. De hecho, una de las cosas que muestra la Biblia es la evolución de los pactos. El primer pacto, pacto con Noah, con Noé, pacto con Abraham, pacto con Jacob, el pacto de Moisés, ya el nuevo pacto con Jesús. Y es la evolución, por ejemplo, el pacto con Abraham Avinu, con el patriarca Abraham, que se le llama el Brit Milá, que consiste que el símbolo del pacto es la circuncisión. Brit Milá lo que traduce es algo así como pacto de palabra, pacto verbal. Y fíjese que ese pacto tuvo que evolucionar porque al pasar algunas generaciones, ya después de Jacob y eso, como era un pacto verbal de palabra, después estaban exiliados y de esclavos en Egipto. Ya de ahí se tuvo que renovar el pacto, un pacto ya con Moisés, que es la entrega de la Torá, ya es toda una constitución bien estructurada, escrita, etcétera, con toda una estructura clara. Es una evolución de ese pacto. Ya eso y que de palabra, que si no, ahora aquí se firma este papel, así como trabajamos ahora mismo como sociedad, todo ese tipo de cosas que practicamos vienen de la antigüedad. Luego, la evolución de ese pacto ya acá en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, lo que dice la Biblia es que pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Ya no va a estar en un papel, en un libro, sino que ya va a estar integrada dentro del ser humano toda la ley. Y esa es la evolución de todos los pactos. Ahora, ¿por qué? La pregunta más importante aquí es ¿por qué el éxito de las cosas depende de los pactos? Es una pregunta importante y a mí no me gusta quedarme con las cosas. Yo espero que usted tampoco. Sí, haz un pacto, sí, pacta aquí, pacta no sé qué, pero ¿por qué los pactos traen éxito? ¿Por qué los pactos son importantísimos para lograr las cosas? Y esto tiene su razón de ser. Y mire, aquí me voy a anclar mucho al relato bíblico, a los ejemplos que nos da la Biblia. El pacto está muy relacionado al número 8, o la letra Het, que significa cercado. En su significado y simbología más antigua, significa cerca, es decir, limitar una cosa. Este es mi terreno, le pongo un cercado. También ya en simbología más moderna significa como estrategia, como plan. Ahora bien, ¿por qué el número 8? El Brit Milá, que es la circuncisión, se hace en el 8º día de nacido del niño. Obviamente también hay gente que se lo hace grande, pero lo natural, lo establecido es que al 8º día de nacido del niño se le haga la circuncisión. Y hasta científicamente se ha descubierto que en ese 8º día es donde el niño ya tiene como las plaquetas, que ha desarrollado las plaquetas para poder cicatrizar, etcétera, etcétera. O sea, todo algo muy importante y muy curioso alrededor de todo esto, ¿no? Los pactos o todo pacto siempre va acompañado
de una señal, de una evidencia del pacto. Por ejemplo, en Noé, la señal del pacto fue el arco, el círculo en el cielo. El Brit Milá es el corte del prepucio, el círculo alrededor del glande. El pacto con Jesús, la señal es la cruz. Siempre hay una evidencia, siempre hay una señal. La letra Tav, porque la señal lo que representa es que los pactos hay que recordarlos. Hay que recordar. Una de las cosas que hace que un pacto sea exitoso es el recuerdo constante del pacto. Por ejemplo, o sea, si usted se hace la circuncisión, cada vez que usted vaya a orinar en la época de Abraham y eso, cada vez que usted iba a orinar al día y se veía en su pene que usted no tiene prepucio, pues obviamente recordaba el pacto. La gente que se casa, bueno, antiguamente se usaba mucho, se casaban, tenían un anillo. Entonces usted lo veía a la señora, veía al señor y decía, no, está casado, está casada. ¿Comprende? O sea, algo que te recuerda el pacto, un anillo, una señal. Eso es súper importante. Ahora, porque estos pactos y las señales de estos pactos tenían mucho que ver como con círculos o cruces, puntos que se cruzan. Pues evidentemente, como ya dije, la letra Het, que es el 8, que representa los pactos, es un cercado. Y lo que nos está diciendo, mire, aquí vamos a lograr esto y es una limitación al logro de una cosa, pero es una limitación absolutamente voluntaria. Una cosa es que usted lo esté limitando, algo ajeno a usted o externo a usted, y una cosa es que usted se esté limitando voluntariamente y conscientemente para la obtención de una cosa. Es decir, aquí vamos a hacer esto, este es el objetivo. Y este está dentro del objetivo, está cercado. Nada y que acá afuera, ni esto, porque aquí se va a lograr es esto. Y eso representa mucho el número 8, que en nuestra simbología, la más moderna, el número 8 son dos círculos que se unen, el uno con el otro en un punto. También la cruz, dos líneas que se unen en un punto. Porque los pactos están significando la unión, algo que logra que dos mundos, que dos entes, que dos personas se unan en una misma cosa. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que logra el pacto o el ritual del pacto es unir dos cosas. Hacer que dos cosas diferentes, dos mundos diferentes, converjan en una misma cosa. Y ese es el poder del pacto. De hecho, hay un estudio muy profundo que dice que el pacto y la letra Het está muy relacionada a la Aleph. Y la Aleph y la Het representan la palabra Ejad. Ejad es uno. La palabra unidad, uno, que tiene gematría 13, valor gemátrico 13. La otra palabra que tiene el mismo valor gemátrico es la palabra Ahabat, que es amor. Es decir, hay una referencia directa en que la unidad y el amor se logran a través del pacto. ¿Comprende? Eso es un secreto y es un sod muy profundo. De hecho, la palabra Ejad tiene una relevancia y un poder muy importante en toda la Biblia. Dice el mismo Yeshua, el Padre y yo uno solo somos, Ejad. Uno de las declaraciones o rezos más importantes de la cultura de la cosmovisión judía es el famoso Shema Israel. Shema Israel, Hashem, Elohim, Hashem, Ejad. Lo que traduce eso, escucha Israel, el nombre, nuestro Elohim, nuestro Dios, el nombre es uno. A veces eso se entiende como que, ay, Dios es el único Dios, que no sé qué. Esa es la forma más sencilla de interpretar ese pasaje. Lo que está diciendo es que el nombre de Dios es Ejad, es uno. O Dios es una sola cosa, es Ejad, es unidad. Y precisamente eso es lo que se logra a través del ritual del pacto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Biblia, si una casa está dividida entre sí, no se autodestruye. Y precisamente los pactos ayudan a que las casas, a que dos mundos, a que dos líneas, a que dos personas, a que dos dimensiones, lo que sea, se unan en algo en común y logren algo. El ritual del pacto es importantísimo. De hecho, mire, una de las cosas que se recomienda, si usted su relación de pareja está sufriendo, se está deteriorando, lo que sea, una de las cosas
que se recomienda es que usted renueve pactos, que se siente nuevamente con su esposa, escriban. Lo que pasa es que las personas que se casan, de hecho, sin ni hablar de que una de las cuestiones por las cuales hoy día las relaciones no funcionan es porque la gente se juntan y es como ahí vamos viendo. Mire, todo lo que sea, ahí vamos viendo, está destinado prácticamente al fracaso. Todo lo que sea ahí vamos viendo, un negocio. No, me junto con aquí con el pero no, ahí vamos viendo. Me junto con esta vieja, con esta muchacha, con este señor y nos salimos. No, ahí vamos viendo. Los ahí vamos viendo son desastrosos. Tienen un alto porcentaje de fracaso. Y precisamente por eso es que muchas veces las relaciones fracasan, porque no hay un pacto entre las personas. Ahora, yo no estoy diciendo que se vayan y se casen con el cura, con el sacerdote, con el pastor, con el rabí, con un ritual que ellos tienen predeterminado, unas palabras predeterminadas que se dicen. No, yo estoy diciendo que si usted se va a juntar con una mujer, en este caso un hombre, hagan un pacto real, siéntense, escriban qué pone el uno, qué pone el otro, ¿entiende? ¿Qué promete? ¿Cuáles son sus votos? ¿Entiende? Y se llega a un acuerdo, a un negocio, porque la familia es una empresa y es la empresa más importante de todas. Y una de las cosas por las cuales fracasan las relaciones es porque no hay un pacto definido, establecido entre las dos partes. Porque el pacto ayuda a que se unan. Ahora, una de las características que tienen los pactos súper importantes es que todo pacto es un salto de fe. Por eso hace parte de esta etapa, que es el poder, que es la fe, que es la creencia. Mire, si hay una cosa que logran los pactos entre las dos partes, es generadores de fe. Los pactos son generadores de fe. Es que se lo pregunto muy fácil. Si usted mañana lo llaman a una empresa, ¿cuándo se siente seguro usted? ¿Cuando le dijeron de boca que sí, no, te vamos a contratar, o cuando ya usted firmó el contrato, el pacto? El pacto enseguida genera fe, genera confianza. Y literal, cada pacto en la Biblia está descrito como un salto de fe literal. Y se lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, el pacto de Abraham. Una de las cosas que le promete Dios a Abraham es que a través de él va a ser la simiente, la generación, a través de la cual se va a desarrollar todo el plan estratégico de redención, de salvación, etcétera, etcétera. Y se lo promete a un viejo que ya estaba muy viejo y que la esposa era estéril, que no podían tener hijos en general. Ahora bien, cuando Dios ya le cumple la promesa a Abraham y nace Isaac, ¿sabes qué le pide Dios a Abraham? Le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Y son ese tipo de cosas que uno lee de la Biblia y dice, pero Dios está loco. O sea, ¿cómo le pide a una persona que sacrifique a su hijo? Sacrificio humano. Y precisamente aquí están todas esas claves de los saltos de fe, de la confianza. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Y sabes qué iba a hacer Abraham? Y Abraham fue dispuesto a hacerlo. Lo tomó a su hijo, lo llevó donde le fue indicado. Pero ¿sabes qué pasaba con Abraham? Dicen los Midrash que Abraham lo iba a hacer porque Abraham confiaba plenamente en que Dios iba a cumplir su palabra, porque él estaba cumpliendo la de él. Abraham estaba tan confiado de que algo iba a pasar ahí, que si él sentía que si apenas él matara a su hijo, encajara el cuchillo en su hijo, Dios lo iba a resucitar, iba a pasar alguna cosa. O sea, él estaba totalmente confiado en el pacto que él había tenido con Dios. Él dice, y él dijo, si yo cumplo mi parte, él va a cumplir la de él. Esos son los pactos. Y precisamente justo cuando ya Abraham se disponía a sacrificar a su hijo, pues vino un mensajero, un ángel, Malach, y evitó todo. Saltos de fe. O sea, Dios simplemente lo que estaba pidiendo, o pidiendo una demostración de ese tipo de arrojo, porque el salto de fe es un arrojo. Otro ejemplo importantísimo de esto fue cuando el mar se abre en dos para que el pueblo de Israel pase por él y se liberen de los egipcios que venían persiguiéndolos. Eso se describe en las películas y en las cosas, como que Moisés se puso ahí, alzó la vara, se abrió el mar y todos pasaron, y qué chévere. Y realmente la Torá, la Biblia, no lo describe de esa manera. Realmente lo que pasó fue que cuando estaban ahí, venían los egipcios de este lado y el mar estaba de este lado. Moisés clamó a Dios, dice,
Lo estoy parafraseando, obviamente. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Como que algo así como que clamas a mí de que caminen, anden. O sea, ya ustedes tienen. Los he sacado de Egipto, les he mostrado miles de cosas. A mí no me estés clamando nada. Anden, caminen. Eso fue literal lo que respondió Dios a esa súplica, a ese clamor de Moisés. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Saben cómo se abrió el mar realmente? Cuando uno de los de la tribu, creo que era de Judá, no recuerdo bien, caminó hacia el mar a tal punto que él ya tenía el agua por aquí en el cuello, por la cabeza y se estaba ahogando. Cuando este hombre ya el agua le llegaba al cuello, que se estaba prácticamente ahogando, el mar se abrió. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque el pacto son saltos de fe, son acción pura también. Entonces Dios muchas veces, el universo, el cosmos, lo que está pidiendo nada más de nosotros es que cumplamos nuestra parte, que vayamos a por eso, que nos arrojemos a eso. Hay otras partes de la Biblia que dice así, algo como que cuando vayas a la guerra y Dios entregue a los enemigos en tu mano, dice cuando vayas y Dios entregue a los enemigos en tu mano. Debería decir cuando vayas a la guerra y luches y ganes el combate. No dice nada más. Cuando tú vayas a la guerra y Dios entregue los enemigos en tu mano, eso es lo que necesita. Usted vaya, usted haga. Y Dios, el universo, el cosmos, lo que usted quiera, hace su parte. Igual los pactos que usted hace consigo mismo. Mira, uno de los pactos más importantes que uno puede hacer en la vida son los pactos que uno hace con uno mismo. Porque los pactos que uno hace con uno mismo, escúchelo bien, son equivalentes a los pactos con Dios. Usted está haciendo un pacto con usted mismo, es un pacto que está haciendo con Dios. Téngalo bien claro. Debemos entender bien que el ritual del pacto es de suma importancia para la obtención y el logro de las cosas. ¿Por qué? Porque logra dos asuntos muy importantes. Es generador de fe y es generador de unidad. Para que las partes no estén divididas. De hecho, si nos vamos a una parte un poco más mística de los pactos del número 8 y todo este tipo de cosas, están muy relacionados a la sexualidad, a la unión sexual. De hecho, toda la creación desde una mística más profunda, y se entiende también desde un libro demasiado místico, demasiado oscuro. Cuando digo oscuro me refiero a que es demasiado encriptado, que es el Cantar de los Cantares, y describe cómo toda creación, todo logro es una relación sexual. Y una de las cosas que hace precisamente el pacto, que es cercar las cosas, que es limitarlas de manera voluntaria, es que crea fricción. Y la fricción es la que crea la energía de luz, de creación de las cosas. Por eso el sexo es fricción, etcétera, etcétera. Y bueno, no me quiero ir a puntos tan profundos porque es que ya aquí hay niveles de interpretación y de entendimiento de todo lo que es los pactos, de hecho la creación misma. Para que este mundo pudiera existir, el primer pacto que hizo Dios fue consigo mismo. Esto encierra una mística que, bueno, si se da la oportunidad en otro momento la explicaré, pero hace referencia a cierto concepto que se conoce en la Kabbalah hebrea que se llama el Tzimtzum, la autocontracción, la autoanulación, en la cual cuando Dios era todo un Ejad, todo un Ein Sof, una luz infinita, algo totalmente unificado, como se le llama en la ciencia la singularidad, que era ser, pero no ser específico ni nada concreto, sino que era todo una sola cosa. Para que pueda existir lo otro, ¿me entiendes? La creación, lo otro, se pudiera fragmentar, tuvo que autoanularse. Es lo mismo que hizo Jesús, el Cristo, en la cruz. O sea, esto es todo un secreto místico y demasiado profundo, que habla de por qué el pacto, el 8, la restricción, tiene mucho que ver con la creación de las cosas. Porque literal Dios creó y estamos aquí por la autoanulación de lo absoluto. Entonces se dejó de ser lo absoluto, el Ejad, para convertirse en una pluralidad.
Eso es un asunto bastante profundo, pero si tengo la oportunidad en otro momento amplío un poco más. Pero este es un punto importante. Mire, si usted quiere lograr una cosa, haga pactos. Apunte este punto. Haga pactos con sus amigos, con sus socios, con su esposa, con sus hijos, lo que sea. Y entre más ordenado, entre más claro esté el pacto, más se cumple. Segundo, tengo una señal. Yo no sé si usted se quiere hacer un tatuaje en la cara, que eso recuerde todo el tiempo, lo que le dé la gana. Pero las señales también, los pactos son de suma importancia porque representa es recordar el pacto todo el tiempo. Por eso es que el pueblo de Israel lo que está lleno es de rituales todo el día. Un judío ortodoxo, desde que se levanta hasta que se acuesta, está cumpliendo cientos de mitzvot, oraciones, recitaciones, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Y esto, si bien pareciera un poco ridículo, esto es un entrenamiento. Esto es todo un entrenamiento y un recordar del pacto. Por eso ellos son un pueblo que, como nación, que Israel es un estado de conciencia, pero como persona, como algo material, es un pueblo que está siendo entrenado para ciertas tareas que las van a poder cumplir son ellos porque están teniendo el entrenamiento. Obviamente esto es un tema demasiado profundo y que es muy polémico también, pero nos ayuda a tener una luz más importante de todo lo que es los rituales, de todo lo que es los pactos y todo lo que hay que hacer en esta fase del poder, porque esto es lo que genera poder. Antes de que usted vaya a la acción, tiene que tener poder. Sin poder no hay logro. Además, hay dichos que dicen, el que hace o el que tiene es porque puede. Y el poder se desarrolla justamente en esta esfera, en esta parte, que es las aguas, que es la mente subconsciente, que son los arquetipos, que son las creencias, los paradigmas, etcétera, etcétera. Y se generan a través de rituales específicos como el pacto y otros diferentes tipos de rituales. Pero a esta parte hay que ponerle mucha atención, muchísima atención. Entonces, espero que haya quedado bien claro esta parte.